recibir a un invitado muy, muy especial. Esta mañana, que en nuestro consejo de redacción, aunque no lo crean, tenemos un consejo de redacción en este programa, lo hacemos en chat, lo quisiéramos hacer personalmente, pero es que las distancias no ayudan, entonces... Y el tráfico. Sí, el tráfico. Entonces nos reunimos en un pequeño chat en el que hablamos de todo, mandamos uno que otro meme y eso, en fin. Y esta mañana dijimos, bueno, tenemos en la tarde a Jorge Ramos. Él pues va a recibir un reconocimiento, el reconocimiento a la excelencia del premio Gabriel García Márquez. Eso va a ser en el mes de septiembre. Lo vamos a entrevistar. Inmediatamente nos empezaron a sudar las manos muy frías. No, claro, a muy mí me frías, tiembla y... porque, claro, cuando le dicen a uno que uno va a entrevistar a alguien que por lo general uno ha visto haciendo entrevistas a personajes tan poderosos como presidentes de los Estados Unidos, de Latinoamérica, pues, tantos presidentes. No, recuerde que de Jorge se han referido a él como el Walter Cronkite latinoamericano. Bueno. O sea, estamos hablando de ese nivel. Incluso a mí también me dicen que yo soy el Jorge ¿Walter? Ramos colombiano. Ay, Monto, ¿cómo lo Obvio, queremos? me imagino. Le tenemos Me mucho dice. cariño, Monto. Mucho. Jorge Ramos, confianza. bienvenido a la hora del regreso de W Radio Gracias, Colombia. ¿Qué más, Jorge? Gracias, y preguntan lo que quieran, porque de eso se trata, ¿no? Jorge. Bueno, llegar Sí. y preguntar lo que quieras. Bueno, Jorge, la primera pregunta es algo que nos emociona, es que aparte de periodista, escritor, inmigrante, como él mismo lo dice, nos sorprendió actuando en El Chapo, en esos 3 primeros segundos del Chapo, Jorge. O sea, fue uno de los mejores ¿Sabes que yo no momentos. sabía eso? ¿Cómo? No sabía, nadie me pidió permiso para eso. Por eso, entonces empezaron a pasar hasta Félix de Bedú. Pero Félix de Bedú era extra sin parlamento. Sí, Félix Se nunca quedó ahí habló. quietico. Félix hablaba después, pero en off. Bueno, Jorge, tenemos tantas preguntas, vamos a hablar de este reconocimiento, pero por supuesto tenerlo en el teléfono nos lleva a que esto, aparte de ser una entrevista, puede parecer un documental, porque es que la historia de Jorge es increíble, desde esa llegada a Los Ángeles, dejar de hacer reportería en México, irse a Los Ángeles, creo yo que con guitarra en mano, ir a pasar un poco de necesidades a Los Ángeles y abrir un camino. ¿Cómo fueron esos primeros años, Jorge? Complicados, y además, bueno, es mucho más fácil contar la historia al final como ahora, ¿no? Y entonces el cuento queda todo bonito y llegó a los Estados Unidos, le fue bien y ahora le dan el premio. Claro. Pero al principio fue muy difícil, me censuraban en México, no quería ser un periodista censurado en México, y por eso me voy con vendo un carrito, un bochito, que era un Volkswagen rojo, no sé cómo le llaman allí en Colombia. Focho. Y con esto con ese dinero me voy a Los Ángeles y empiezo desde cero, estudiando, aprendiendo el inglés, que o sea, yo hablaba inglés y ni yo me entendía. Era de verdad, y luego uno tiene que irse adaptando poco a poco a un país, y uno realmente, yo sé que aquí hay muchos cientos de miles de colombianos, pero uno no quiere ser inmigrante. La verdad, yo no quería ser inmigrante, yo hubiera sido feliz pudiéndome quedar en mi país, pero no se podía. Entonces me vine a los Estados Unidos y al año después empecé como reportero en una estación local y poco a poco a llegar hasta donde estoy ahora. Pero Jorge, ¿por qué no se podía? ¿Por qué esa sensación de verdad tan fuerte de no me puedo quedar en México? En mi caso, porque había una censura de prensa directa por parte de la presidencia hacia los medios de comunicación. Yo estaba muy joven y creo que hice la decisión mejor de mi vida y la más difícil, que es no nada más dejo el medio de comunicación que me estaba censurando, sino que me voy a otro país donde sí me dejen decir lo que yo quiera. Y eso sí, aquí en los Estados Unidos. Pero yo creo que cuando uno es inmigrante pasan 2 cosas. Primero, algo te expulsa de tu país. O sea, hay algo que no puedes seguir resistiendo en el país donde estás, y luego hay algo que te jala del otro país. Siempre tiene que haber estas 2 cosas para que un inmigrante finalmente pueda hacer el trayecto y que le vayan bien las cosas. Bueno, yo creo que parte de esa fortaleza y esa fuerza que usted tiene como ser humano y que todos admiramos y respetamos tanto, tiene mucho que ver con su papá. Usted tuvo una relación muy especial con su papá, fue un hombre de carácter fuerte, que en algún momento lo escuché a usted decir que su papá se refirió a su carrera de periodismo como eso. ¿Qué vas a hacer con eso, Jorge? ¿No? Claro, es que imagínate, mi papá pensaba que
las únicas profesiones legítimas era ser arquitecto, ingeniero, doctor o abogado. Eso es lo que él pensaba que era lo único legítimo. Él era arquitecto, ¿no? Y cuando yo dije no, sí, él era arquitecto. Uh-huh. No un arquitecto muy feliz ni muy bueno. Él hubiera sido mejor mago que arquitecto, pero su papá lo obligó a ser arquitecto y las cosas no le salieron bien. Pero yo aprendí de eso y le dije a mi papá que yo quería estudiar comunicación y me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? No tenía idea de lo que yo podía hacer con eso. Y sí tuve una relación difícil con él, era un papá autoritario como eran los de la época. Me tocó crecer con sacerdotes benedictinos que nos golpeaban y que eran muy autoritarios. Y me tocó crecer en un país muy autoritario como México. Así que al final no tuve más remedio que rebelarme al papá y rebelarme a los sacerdotes y rebelarme al país. Y qué mejor forma de hacer todo eso que siendo periodista. Claro. Es increíble cómo ese país, de alguna manera, hoy no sé si lo recibió en ese momento con los brazos abiertos, porque fue una experiencia muy complicada para usted, pero con el pasar del tiempo y con su carrera, porque usted ha sido una persona que ha cubierto desde la caída del muro de Berlín hasta la guerra de Afganistán, le ha abierto los brazos y se ha identificado con usted precisamente por lo que decía Montoya ahora, y es que usted se define como periodista e inmigrante. Entonces siento que no sé si haya una sensación como de de huérfano que haga que los latinos en Estados Unidos se identifiquen con usted. Lo que pasa es que soy como cualquier otro. Tengo la única diferencia es que tengo un papelito azul que es es lo que me identifica también como ciudadano de los Estados Unidos. Esa es la única diferencia. Yo soy un inmigrante como cualquier otro y además como inmigrante uno siempre siente que es el de afuera, que es el que llega, que es el extranjero y el extraño. Pero a ver, mira, Estados Unidos ha sido un país muy generoso conmigo, extraordinariamente generoso. Me agarró cuando más lo necesitaba y me apoyó. Lo que me da muchísima tristeza ahora con Donald Trump de la presidencia es que no se trate a los inmigrantes que llegaron después de mí con la misma generosidad con la que yo he sido. Y por eso creo que me toca, y me encanta que esa frase es tan colombiana, pero creo que me toca darle voz a todos esos inmigrantes que no tienen voz, a esos inmigrantes que llegaron después de mí y a todos esos inmigrantes que quiere y que está deteniendo Donald Trump y que quiere deportar Donald Trump. Jorge. Quinta edición del tema central del premio del Festival Gabo. De hecho, tiene como tema central la libertad de expresión, Jorge, que es precisamente lo que le llevó a usted a salir de México. En lo que va corrido del año, 7 periodistas han sido asesinados en el país de México, especialmente quienes abordan el tema del narcotráfico y los vínculos del gobierno con el crimen organizado. ¿Es su posición como mexicano inmigrante en Norteamérica una mucho más cómoda para informar sobre estos temas? Por supuesto que es mucho más fácil para mí ser valiente en Miami. O sea, Miami es mi trinchera. Hace media hora, 40 minutos salí del noticiero donde trabajo y criticamos a Venezuela y criticamos a Trump, criticamos al gobierno mexicano. Sí. Y entonces estoy regresando a mi casa, no tengo guardaespaldas, puse gasolina en mi auto, voy al supermercado, puedo salir en bicicleta y no me pasa absolutamente nada. Claro. Pero si un reportero mexicano hace lo mismo y critica, olvídate del presidente, pero si critica al alcalde de la ciudad y critica a los policías cómplices que reciben $50 de los narcos, porque es mucho más de lo que ganan en un mes, o si de pronto denuncia a un narcotraficante, o lo matan, o lo obligan a irse de la ciudad, o sencillamente le dicen, sabemos dónde estudian sus hijas, y si no hace lo que nosotros decimos, o si no reporta lo que nosotros decimos, las vamos a matar. Ay, qué fuerte. Esos son los verdaderos héroes para mí. Esos son los verdaderos héroes del periodismo. En México, en los últimos 10 años, han matado a más de 80 periodistas. Y el nivel de impunidad del gobierno de Peña Nieto es casi del 100%. No les importa. Dicen que nos matan porque era un crimen común, que no tiene nada que ver con nuestra profesión. La realidad es que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista en estos momentos, y para mí ellos son los verdaderos.
Jorge, ahora que tocaba el tema de Donald Trump, pues todos recordamos esas imágenes, usted confrontándolo, el incómodo, luego el de seguridad sacándolo del lugar. ¿Ha vuelto a ocurrir otro encuentro con Donald Trump o eso quedó así y Donald Trump simplemente tiene un recuerdo de, cuando vea a Jorge Ramos, ese no le contesto nada? Lo que pasa es que ahora Donald Trump ya no da conferencias de prensa. Antes, durante la campaña, daba un montón de conferencias de prensa, pero ahora ya no. Y ahí quedó todo. Claro. Ahí quedó todo. Donald Trump me prometió que me iba a dar una entrevista. Jamás me dio ninguna entrevista. Pero una carta, además, Jorge, ¿cierto? Una carta que Donald Trump le manda. Me envía, a ver, lo que ocurre es que yo solicito una entrevista a Donald Trump poco después de que anuncia su candidatura a la presidencia. Sí. Y entonces le pongo mi teléfono celular y le digo, señor Trump, si quiere hablarlo antes, para que nos pongamos de acuerdo dónde hacerlo y cómo, me puede llamar. Y entonces el muy... ¿Cómo decirlo? El muy vivo. Yo estoy del lado de Jorge. Exactamente, el muy Trump. El muy Trump. Es una excelente descripción. Parece, así tiene que ser. Muy bueno. Publica mi teléfono celular en la internet y entonces empiezo a recibir literalmente cientos de llamadas y de textos a mi teléfono celular. Y entonces yo sabía que él no me iba a dar la entrevista y lo fui a buscar. No me quería hablar, pero yo sí quería hablar con él. Tenía muchas preguntas que hacerle, particularmente porque nos había acusado a todos los inmigrantes mexicanos de ser criminales y violadores y narcotraficantes, cosa que es absolutamente falso. La mayor parte de los inmigrantes mexicanos o no somos así. Así que me fui a una conferencia de prensa y cuando tuve la oportunidad levanté la mano, dije que quería hacer una pregunta sobre inmigración y no me hizo caso. Apuntó a otro periodista para que preguntara, seguía haciendo mi pregunta y finalmente le llamó a uno de sus guardaespaldas, un poco más alto que yo, casi todos son más altos. Sí, grandote, el sin pelo. Grandote. Sin pelo. Me sacaron de la conferencia de prensa, exactamente. Jorge, recientemente a propósito de este reconocimiento le preguntaban a Patricia Yaniot cómo lo definía o lo describía usted y ella dijo, Jorge es agresivo en la pregunta y en la contrapregunta es muy hábil y no suelta su presa hasta que consigue la respuesta que buscaba. Ese estilo genera molestias inevitablemente. Y a propósito de esas molestias, yo creo que hay algunas entrevistas que difícilmente vamos a olvidar quienes lo seguimos. La entrevista que usted le hizo al expresidente Álvaro Uribe, la entrevista que le hizo usted al expresidente Chávez, la que le hizo a Fidel Castro. Yo vi una en la cancha de básquetbol de Chávez. Exactamente. Tantas entrevistas, todas tan difíciles, tan complejas y tan diferentes, evidentemente. Pero me imagino que usted guarda algunos recuerdos de cada una de ellas, pero de alguna específicamente, por buena, por mala, por lo que sea, que usted guarde algún recuerdo que quiera compartir con nosotros de esos momentos tal vez incómodos como periodista. Yo creo que, a ver, no estudié periodismo para ser una grabadora, ni para, bueno, ya nadie usa grabadoras, pero para apretar el botón de grabar en el celular. Para eso no nos hicimos periodistas. Creo que nuestra labor es estar del otro lado del poder. Nuestra labor es ser contrapoder. Y aunque sea incómodo, si tenemos que escoger entre ser amigos del presidente o del alcalde o del gobernador o del diputado o del congresista, es mejor ser su enemigo. Esa es la posición que tengo. Para eso sirve el periodismo, para cuestionar a los que tienen el poder, para cuestionar a los poderosos. Y por eso entiendo el periodismo como un servicio público. A muchos políticos no les gusta eso, pero creo que para eso estamos en esta profesión. Y entonces, ya regresando a tu pregunta, creo que mientras más malos, más buenos para la entrevista. Okay. Los malos son muy buenos para las entrevistas. Y, pues precisamente... Y estas son las... Sí, estas son específicamente... cuando voy con Fidel Castro y le pregunto sobre la falta de democracia en Cuba y llama a un guardaespaldas para que me empuje y me saque, eso es enfrentamiento y es periodismo. Creo que cuando Hugo Chávez le digo que lo quiero entrevistar y me dice, sí, vente a Caracas, y luego de Caracas me lleva a Guarumí, una población que queda muy cerca de la frontera con ustedes ahí en Colombia. Entonces, en una cancha de básquetbol, a la que mencionaban hace poco, pone 2 sillas metálicas y luego rodea la entrevista con cientos de simpatizantes. Y cada pregunta que
que yo le hacía me la abucheaban y cada respuesta que él daba la aplaudían. Esas son preguntas que uno dice, claro, eso había que reconocer cierto talento en Chávez. Además, imagínense, o sea, cuando un entrevistado te hace esperar no 1 o 2 horas, sino 7, 8, 9 horas, lo único que quieres decirles gracias por darme la entrevista, ¿no? Vale. Así que todas son estrategias que utilizan los presidentes particularmente para hacer eso. Los presidentes norteamericanos son muy hábiles porque llegan y te saludan, te ven a los ojos, te preguntan tu nombre y cuando el presidente de Estados Unidos te dice hi George, how are you? No tienen más que agradecer que te quieran hablar en la oficina oval. Así que esas son algunas de las cosas que uno recuerda, pero lo que más recuerdo de todos los presidentes, de toda la gente que tiene el poder, es esa concentración de estar 100% donde están, estar en el presente y luego casi siempre se olvidan de eso. Bueno, pues, Jorge, podríamos quedarnos aquí horas y horas y horas, pero... Con unos guardados. No, yo quería sentarme aquí, echarme un tinto con Jorge. Viera, estoy en estado de presión. No, yo también, no lo supero. Jorge, me va a tocar invitarlo a tomarme un tinto con usted para que me conteste todas las preguntas que tenía. No, pero viene a Medellín, allá le caemos. Hasta que no busquemos, vamos a acorralarlo hasta que no encontremos la respuesta. Que no se haga esperar. Necesitamos tenerlo acá con nosotros. La respuesta que queremos, vamos a llevarlo hasta las cuerdas a Jorge. Yo quisiera despedir a Jorge Monto con una última muy corta pregunta, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero es que su mamá le dijo a usted en algún momento algo muy bonito, y es: mi querido Jorge, la felicidad no existe. ¿Usted sigue estando de acuerdo con eso? ¿O ha estado en algún momento de acuerdo con eso? Sí, yo creo que llega poco a poco, hay que buscarla, pero vivir constantemente en ese momento de felicidad absoluta no se da. Son pequeños momentos que hay que agarrarlos y aprovecharlos, meterlos en una bolsa y quedárselos. Pero sí, es cierto. Creo que me lo paso buscando. No siempre bien. Jorge, va a estar en Medellín del 28 al 30 de septiembre. Tengo entendido que el 29 va a estar ahí en una conversación importantísima. Creo que va a estar ahí con una amiga nuestra, con María Elvira. Exactamente, me toca estar con ella. El 29. Tomamos este premio como nuestro también, Jorge. El reconocimiento a la excelencia del premio Gabriel García Márquez de periodismo. Jorge Ramos, un placer. Gracias por estos minutos y por compartir tanto con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego.